Hola, bienvenidos a nuestra exposición acerca del accidente ofídico causado por especies del género Bothrops. Iniciemos hablando un poco sobre lo que es el accidente ofídico. Esta es una lesión que es resultante de la mordedura de una serpiente en el caso de ofidios venenosos. Resulta que en este proceso lo que pasa es una inoculación del veneno a la persona o al animal que está siendo mordido. Entonces, cuando hay esta inoculación del veneno, se le llama ofidiotoxicosis. En nuestro país, Colombia, es un país que tiene las condiciones perfectas, por así decirlo, para que este tipo de animales vivan. De esta manera, la geografía, el clima favorecen para que las serpientes estén allí. Asimismo, los factores socioculturales y demográficos, la predisposición a tener labores en el campo, labores agrícolas, también es un factor que causa como vulnerabilidad a las personas que están en este tipo de zonas rurales o boscosas a que estén más expuestas a este tipo de accidentes. En la imagen podemos observar una Bothrops asper, que es más conocida como mapaná, y esta es una de las especies que más causa accidentes ofídicos en nuestro país. Como mencioné anteriormente, la población más vulnerable son aquellas personas que viven en zonas rurales y que tienen predominio de trabajos agrícolas. Además, hay un factor también importante aquí, y es que generalmente se utilizan tratamientos caseros para tratar este tipo de accidentes. Entonces no se busca la atención médica, puede ser por las costumbres de la persona o también puede ser porque viven en zonas de difícil acceso o donde la atención en salud no llega, donde quizás no hay médicos o no hay un centro de salud cercano. Entonces todos estos factores predisponen a que este tipo de accidentes sean un problema de salud pública. El envenenamiento por mordedura de serpiente es un problema de salud mundial que fue reconocido por la OMS como una enfermedad tropical desatendida. Esta es una emergencia médica que requiere de una atención inmediata y adecuada. Y el tratamiento que se conoce para este tipo de padecimiento es la administración de un suero antiofídico que solo se debe administrar según la evaluación de un médico. Además, debe tener un manejo adicional para prevenir complicaciones en ese paciente. Las consecuencias que puede tener la mordedura de serpiente pueden variar dependiendo la inmunología del paciente, el tipo de serpiente que fue, ya que hay unas más, puede decirse que el veneno es más fuerte o más letal que el de otras. Además de esto, el tamaño del paciente, el tiempo de exposición que haya tenido al veneno o el tiempo que hay entre la mordedura y el inicio del tratamiento, porque como sabemos ese veneno va a ir migrando y puede ir pues necrosando todo el tejido por el que va pasando. Entonces es como hay bastantes puntos alrededor de la letalidad, por así decirlo, que tiene el veneno. Entonces las consecuencias pueden ser muy graves, pueden generar incapacidad de por vida o incluso la muerte en el organismo que fue mordido. Se estima que mundialmente al año se reportan solamente. Esto es algo también interesante porque hay casos que no son reportados, pero que también están pasando. Entonces, las cifras deben ser más altas que estas que conocemos. Se estima que al año hay de 1.8 a 2.6 millones de casos de accidentes ofídicos en el mundo y entre 81.000 a 138.000 muertes. Además de esto, también se prevé que más de 400.000 de los sobrevivientes terminan con secuelas de por vida después de haber sido mordidos por una serpiente venenosa. En Colombia y en gran parte de América Latina, principalmente en las zonas rurales y selváticas, la mordedura por las serpientes del género Bothrops es la causa más común de los accidentes ofídicos. Que estos accidentes ocurran la mayoría de veces en zonas rurales no quiere decir que en zonas urbanas no se presenten casos. Sí se presentan, pero son menos que en las zonas boscosas. Algunas de las especies venenosas del género Bothrops son Bothrops asper, más conocida como mapaná o talla X, también la Bothrops atrox y la Bothrops jararaca. En la imagen podemos visualizar algunas de las especies del género Bothrops, que es un género bastante diverso en cuanto a colores, morfología. Entonces ahí tenemos esta imagen para observar a estas serpientes.
Estamos observando la gráfica de incidencia y letalidad del accidente ofídico en nuestro país en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2025. Aquí se detalla cómo fue el panorama de la incidencia y la letalidad de los accidentes por mordeduras de serpientes en nuestro país. Es notable que, bueno, vamos a rescatar como lo más interesante de la gráfica y es que, por ejemplo, de 2020 a 2021 hubo un incremento en la letalidad a pesar de que hubo un descenso en la incidencia. Es decir, que fueron menos casos, pero con resultados más letales. También se destaca en la gráfica que del año 2023 a 2024, a pesar de haber un incremento en la incidencia, hubo un gran descenso en la letalidad. Esto puede ser un indicador de probablemente un tratamiento oportuno y una atención eficaz. Estas gráficas permiten evaluar el panorama o el comportamiento que tuvo el accidente ofídico en el país, entonces son bastante relevantes porque así podemos ver en qué años quizás se presentó más letalidad de los casos, por qué género fue. Más adelante vamos a evaluar eso también. Según el informe de eventos de accidente ofídico para el periodo epidemiológico 12 del año 2024, se reportaron 5.301 casos, de los cuales los departamentos con más casos acumulados reportados fueron Antioquia, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, Bolívar, Meta y Santander. En la figura que estamos viendo a la izquierda podemos ver los casos y la incidencia por cada 100.000 habitantes. Vemos que, por ejemplo, en el departamento de Córdoba, en nuestro departamento, la incidencia por cada 100.000 habitantes fue de 23.34%. Vemos, por ejemplo, otros lugares que tienen unas incidencias muy bajitas. Por ejemplo, en Valle del Cauca fue de 3.43%. Y vemos otros con las incidencias bastante altas. Por ejemplo, los que están en color rojo. Chocó, que fue de 32.22%. Entonces, con todas estas cifras, lo que podemos hacer es, como mencionaba en la diapositiva anterior, evaluar el panorama de cómo se está moviendo el accidente ofídico en nuestro país. Ahora bien, a la derecha de nuestra diapositiva estamos observando una tabla en la cual se detalla y se resalta que el género de serpientes asociado al indicador mortalidad en la gran mayoría de los casos fue del género Botrops, el género de nuestra exposición. Esto se encontró en departamentos como Chocó, Córdoba, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cesar, Sucre, Putumayo, Vichada, Casanare y Caquetá. Estos datos son del acumulado del año 2024. Es decir, que a lo largo del todo el 2024 nada más se encontró que gran índice de mortalidad fue causado por el género Botrops y otros géneros implicados no se conocen. También, bueno, algunos lugares, por ejemplo, Magdalena reportó muertes por el género Crotalus, que también son otras serpientes implicadas en los accidentes ofídicos que terminan con finales fatídicos. Entonces, allí vemos la importancia de estudiar un poco más este género de serpientes, su veneno, su antídoto. Y también aquí vemos que ese antiveneno fue usado en algunos casos, pero aún así no impidió la muerte de estas personas. En el presente año, al periodo epidemiológico 4, se han reportado en nuestro país al INS 1.615 casos y los departamentos con más casos reportados son Antioquia con 220 casos, Norte de Santander con 97 casos, Meta con 96 casos, Caquetá con 85 casos y esto principalmente en zonas rurales de estos departamentos. En Latinoamérica, el panorama no es muy alentador, ya que más de 57.000 personas al año son mordidas por serpientes, registrando una tasa de letalidad del 0.6% y graves secuelas para más del 3% de las víctimas. Aunque hay que mencionar que el impacto real en la región podría ser aún mayor debido a la baja notificación de casos. En el contexto global, más de 5 millones de personas sufren mordeduras por ofidios al año y 130.000 pierden la vida. Además de esto, cerca de 400.000 personas sufren discapacidades permanentes, por ejemplo, limitaciones en su movilidad, úlceras crónicas o amputaciones de algunos de sus órganos. Ahora voy a hablar sobre las características del veneno. Tenemos que el veneno de la serpiente del género Botrops no es una sola sustancia con una fórmula o estructura química definida, sino que es una mezcla compleja de biomoléculas. En su mayoría son proteínas y enzimas, y cada una de estas posee una estructura química y un efecto tóxico. Tenemos la composición bioquímica principal del veneno, es la siguiente. Se encuentra, por ejemplo, la L-aminoácido oxidasa. Esta, su función principal
es que está relacionada con la inhibición de la inducción de la agregación plaquetaria y también con la apoptosis de las células endoteliales vasculares. Estos eventos lo que hacen o contribuyen es a la prolongación del sangrado vascular y por eso la persona afectada posee estas hemorragias prolongadas y también el daño de la pared vascular. Por otro lado, tenemos a las metaloproteinasas del veneno, que se abrevian por SBMP, y todas estas, bueno, en este caso, se dividen en varios tipos, pero todas estas tienen un efecto y es que alteran a la hemostasia. Esta enzima tiene una característica, es que degrada proteínas. Entre esas proteínas está el fibrinógeno, que como bien sabemos, esta proteína está implicada en los procesos de coagulación y al degradar al fibrinógeno no se va a estar dando bien este proceso de coagulación y por ende contribuye a la desfibrinogénesis, que es, como mencioné, ese gasto o degradación del fibrinógeno. También sucede y es que se activan factores de la coagulación y esto resulta en la estimulación de la acción fibrinogenolítica, que también contribuye a toda esta degradación, no solamente de que se puede presentar la degradación del fibrinógeno, sino también la degradación del coágulo después de haberse formado. En términos generales, esta enzima lo que hace o lo que contribuye es a que sea una hemorragia masiva debido ya sea a la degradación del fibrinógeno, por lo que no se forma el coágulo, o también por la degradación del coágulo que se da de manera excesiva. Por otro lado, tenemos a las fosfolipasas. Estas están implicadas en diferentes aspectos que pueden ser dañinos para el individuo debido a que tiene una capacidad de unirse a diferentes células dianas. Entonces, puede causar daño, por ejemplo, de neurotoxicidad, es decir, que afecta a la parte del cerebro, miotoxicidad, causando daño en los músculos y puede también causar una necrosis muscular. También puede generar hipotensión, que es a la presión arterial baja, también anticoagulación, inhibición de la agregación plaquetaria y hemólisis. Y por último, tenemos a las serimproteinasas. Estas están principalmente relacionadas con la parte de la coagulopatía. Estas también están implicadas en la procoagulación debido a que se les llaman similares a la trombina porque pueden generar como ese efecto de crear o de facilitar la formación de la coagulación o del coágulo. Por otro lado, tenemos sustancias producidas por la presencia del veneno en el cuerpo. Resulta que cuando el veneno entra al cuerpo, este no se metaboliza, por lo cual no se generan como tal metabolitos, solo que se generan sustancias producidas por el cuerpo debido a la reacción de este mismo a este evento. Entre estos tenemos los radicales libres, las citoquinas proinflamatorias y los productos de degradación del tejido. Todos estos en conjunto lo que llevan o a lo que evolucionan es a que se siga potenciando esa respuesta inflamatoria debido, por ejemplo, a las citoquinas proinflamatorias y también que se siga estimulando ese daño a los tejidos. Ahora hablaremos un poco sobre la toxicocinética del veneno, que básicamente describe cómo este es absorbido, distribuido, metabolizado y excretado en el organismo. Inicialmente tenemos que el veneno es inyectado a través de los colmillos en el tejido subcutáneo y en el tejido muscular. Y aquí es donde empieza la primera etapa, que sería la absorción, que se caracteriza por ocurrir de manera rápida debido a la acción de enzimas proteolíticas, como por ejemplo las metaloproteinasas y las hialuronidasas, que facilitan su difusión por la destrucción de tejidos. Luego de que el veneno ya entra al organismo, viene la etapa de distribución, que se da principalmente a través del sistema linfático y el circulatorio, uniéndose a tejidos altamente vascularizados y provocando efectos locales como el edema, necrosis y también otros efectos más relacionados con la coagulación, como por ejemplo las hemorragias y la difusión plaquetaria. Luego de esto viene la etapa del metabolismo, que esta no es tan significativa ya que las enzimas responsables del daño, las cuales son las metaloproteinasas y las serinaproteinasas, mantienen su actividad a nivel local y sistémico,
con una mínima transformación en el hígado, es decir, que su metabolismo es demasiado lento. Luego de esto ya viene la etapa de excreción, que básicamente es cuando los componentes del veneno y todos esos productos de la destrucción tisular son eliminados principalmente por los riñones. Continuando con la toxicodinámica del veneno, tenemos que esta pues se refiere a los efectos fisiológicos y bioquímicos que producen sus componentes una vez que han ingresado y distribuidos en el organismo. Para empezar, quiero mencionar que el veneno pues contiene una mezcla compleja de enzimas, de péptidos, proteínas, como por ejemplo metaloproteinasas y serinoproteasas, fosfolipasas, leptinas, etcétera, entre otras toxinas que pues van a actuar de manera sinérgica para producir daño tisular y sistémico. Entonces, ahora sí, empecemos por decir que más que todo es como un síndrome mixto, ya que hay varios síndromes, empezando por el síndrome hemotóxico, que resulta de la acción de estas metaloproteinasas y también serinoproteasas que van a degradar componentes de la matriz extracelular y también las uniones intercelulares del endotelio vascular, lo que va a causar es la disrupción de la integridad vascular y a favorecer hemorragias locales y sistémicas. También estas toxinas activan y consumen factores de la coagulación, lo que va a provocar una coagulopatía de consumo que puede evolucionar hacia una coagulación intravascular diseminada, la cual se caracteriza por la formación de microtrombos, sangrado espontáneo y, en casos graves, puede cursar con un shock hipovolémico. También cabe resaltar que este veneno puede introducir trombocitopenia por la destrucción plaquetaria directa o también por la activación del sistema reticulo endotelial. Bueno, por otro lado tenemos el síndrome miotóxico y necrótico, el cual es mediado por las fosfolipasas A2 y algunas miotoxinas, las cuales son capaces de desestabilizar las membranas celulares de las fibras musculares y lo que va a provocar lisis y necrosis. Esta destrucción muscular masiva da lugar a la liberación de mioglobina y potasio, lo que puede generar rabdomiolisis y predisponer a complicaciones como por ejemplo una insuficiencia renal aguda por la nefrotoxicidad directa o también por la precipitación de mioglobina en los túbulos renales. Luego, también cabe mencionar el síndrome inflamatorio, que, luego de la inyección del veneno, este desencadena una respuesta inflamatoria local y sistémica caracterizada por la liberación de mediadores como por ejemplo la histamina, las prostaglandinas, radiquinina y entre otras citoquinas proinflamatorias. Entonces, todos estos lo que van a hacer es aumentar la permeabilidad vascular y eso es lo que va a provocar dolor severo, hinchazón, eritema y también pues va a favorecer la progresión del daño tisular. También esta inflamación puede extenderse a nivel sistémico, produciendo fiebre y en casos graves también choque anafiláctico o distribuido debido a vasodilatación generalizada. Bueno, y por último tenemos el síndrome neurotóxico leve, que aunque no es predominante, pero se ha estudiado que este veneno pues puede causar algunos efectos indirectos sobre el sistema nervioso, como por ejemplo tenemos la confusión, la somnolencia y todo esto puede ser causado por hiperfusión y shock. A nivel de laboratorio clínico, la evidencia del veneno de Botrops se realiza a través de diferentes pruebas del análisis de diferentes pruebas de laboratorio, a través de diferentes exámenes paraclínicos
que nos permiten determinar los diferentes efectos del veneno en el organismo. Por ejemplo, a nivel de hemostasia, se pueden realizar pruebas de coagulación, como lo es el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, y pues y una prueba que no se realiza tanto, que es el tiempo de coagulación. O sea, las dos primeras, TP y TTPA son de rutina. Entonces, debido a que el veneno puede inducir un efecto procoagulante, los factores de coagulación se consumen. Así que a partir de las muestras de plasma que se obtienen de estos pacientes, pues debido a que los factores de coagulación ya se encuentran disminuidos por su consumo, eh, in vitro, el plasma va a tardar en coagularse. Por lo tanto, estos tiempos de coagulación estarían prolongados. Bueno, y de forma fisiológica, un proceso contrario a la coagulación sería la fibrinólisis, la cual produce los llamados productos de degradación de la fibrina, como es el dímero D, siendo el dímero D evaluado a nivel de laboratorio y el cual se encontraría aumentado. Y de forma contraria, la concentración de fibrinógeno, que es a partir de un simógeno a partir del cual se forma la fibrina, pues estaría disminuido, pues que este se estaría convirtiendo en fibrina y pues se estaría disminuyendo su concentración en sangre. Adicionalmente se realizan pruebas de química clínica, por ejemplo la medición de enzimas como la creatinfosfoquinasa y la isoenzima CKMB, las cuales van a estar aumentadas debido a los efectos miotóxicos del veneno. Y pues esto va a producir una muerte de los miocitos, haciendo que se liberen proteínas intracelulares como estas, y también una que es la mioglobina. La mioglobina tiene ciertos efectos tóxicos a nivel renal, así que esto puede hacer que el riñón no funcione de manera adecuada. Una disfunción renal que pues va a permitir o va a llevar a la acumulación de ciertos desechos como la urea en la sangre. Así que sus valores, si se evalúa a nivel de laboratorio, van a estar aumentados. Bueno, y de forma paralela a las pruebas de coagulación se puede realizar un cuadro hemático donde un hallazgo muy importante sería una trombocitopenia, y pues hay que tener en cuenta que estas células están muy relacionadas con la coagulación. Entonces, adicionalmente a la disminución del fibrinógeno, a la prolongación de los tiempos de coagulación, puede presentarse una trombocitopenia. Bueno, y debido a la liberación de mioglobina por la muerte de las células musculares, esta puede llegar a la orina, haciendo que ésta se torne de un color rojizo. Y pues lo cual puede marcar la presencia de sangre en la tirilla. Pues debido a que esta tirilla en el análisis citoquímico de la orina no es específica para la hemoglobina o para los glóbulos rojos, sino también para la mioglobina, la cual puede marcar. Bueno, pero hay que tener algo en cuenta, y es que pues no todos los pacientes no van a tener todas estas pruebas iguales. No van a tener tiempos de coagulación prolongados o van a tener los mismos hallazgos, sino que esto depende de el cuadro clínico, el grado del cuadro clínico, si es moderado, severo o leve, y el tiempo de evolución. No es lo mismo que un paciente que haya sido mordido hace una hora que uno que ya lleva como 3 días, donde ya, por ejemplo, puede ya haber necrosis muscular, así que la mioglobina y la CK total y MB estarían ya aumentadas, y además de eso podría haber riesgo de coagulación intravascular diseminada con prolongación de tiempos de coagulación. Entonces, todo depende de la evolución del cuadro clínico, el tiempo y la gravedad. Bueno, aparte del ámbito clínico, se pueden realizar otro tipo de pruebas con fines de investigación. O sea, ya aquí no vamos a emplear muestras de sangre que le vamos a sacar a un paciente que ha sufrido un accidente ofídico, sino que aquí ya vamos a evaluar las propiedades como tal del veneno a través de diferentes reacciones con medios de cultivo y diferentes sustratos. Por ejemplo, tenemos pruebas que evalúan la actividad hemolítica del veneno, que pueden realizarse en tubo o en placa. La técnica en tubo se basa en la medición de la cantidad de hemoglobina liberada mediante la técnica de la cianometahemoglobina, que emplea el reactivo de Dravkin tras mezclar los glóbulos rojos o suspensiones específicas con el veneno de serpiente.
Entonces, si el veneno posee esa actividad hemolítica, va a alisar los glóbulos rojos, los cuales van a liberar la hemoglobina en su interior y estas va a reaccionar con con las diferentes sales de cianuro del reactivo de Dravkin. Entonces se va a formar un compuesto llamado cianomethemoglobina, que es un compuesto coloreado, el cual se puede medir espectrofotométricamente y se puede cuantificar. Bueno, en el método en placa se puede realizar la medición de unos halos que resultantes de un proceso de hemólisis en un medio de cultivo sólido. Bueno, en este método se basa en la medición de esos halos, luego de mezclar estos medios de cultivo, por ejemplo, sigma tipo 1, que es de baja electroendosmosis, o agar-DIFCO de alta electroendosmosis, y eritrocitos. Bueno, y luego se inoculan las muestras a través de unas incisiones que se realizan en el agar con el veneno de Botrops. Y después de un periodo de incubación se mide el lado producido con una pequeña reglita que se llama vernier. Bueno, además de esto, de las actividades de la evaluación de la hemólisis, se puede evaluar la actividad de la fosfolipasa 2 a través de la observación de la disminución de la turbidez de suspensiones de yema de huevo, la cual posee un sustrato llamado lecitina, que es blanco de la actividad enzimática fosfolipasa 2. Bueno, al igual que las pruebas de hemólisis se pueden realizar tanto en tubo como en placa. El método en tubo se realiza tras una incubación de una suspensión de yema de huevo con una muestra de veneno de Botrops. O sea, en esa preincubación van a reaccionar enzima y sustrato y ya se va a observar si hay una disminución de la turbidez o no, que pues se para porque el veneno tiene esa actividad. Mientras, en el método en placa, acá se prepara al igual un medio de cultivo sólido, pero en este caso se va a añadir, en vez de sangre, una suspensión de yema de huevo que posee lecitina y agar. Y de la misma forma se realizan unas incisiones o perforaciones en el medio sólido, el cual se inocula con las muestras de veneno. Y luego de un periodo de incubación se vence la formación de halos, que corresponden precisamente a la análisis de la lecitina. Con respecto al tratamiento que se debe realizar, tratamiento y seguimiento que se debe realizar para pacientes que hayan recibido mordedura de serpiente, se debe realizar lo siguiente. Primero que todo, es muy importante que ante la sospecha de mordedura, ante la sospecha o pues la seguridad de mordedura de alguna serpiente o animal ponzoñoso, se debe acudir al servicio médico o de salud más cercano y de ser necesario realizar su traslado a servicio de urgencias. Es importante tener en cuenta esto y se resalta mucho debido a que en la mayoría de los casos las personas teniendo en cuenta costumbres ancestrales, lo que realizan es prácticas empíricas que en ocasiones afecta aún más a la salud del paciente. Por ejemplo, solucionar el veneno, abrir la herida o aplicar algunos aceites, entre otros. Esto no se debe realizar. Lo primero que se debe realizar es acudir a un servicio médico para recibir la atención adecuada. Por otro lado, es importante mencionar que generalmente las partes del cuerpo más afectadas son las extremidades y en este caso que se afecte el miembro afectado se debe colocar en posición fisiológica y con un arco protector. Se puede administrar, por ejemplo, analgésicos para el dolor de la persona, pues si es muy insoportable. Y bueno, ahora pasando a la parte importante como tal, al tratamiento de lo que se da al paciente es el antídoto. Lo que se le aplica al paciente es un antídoto específico que es denominado suero antiofídico o suero antibotrópico polivalente. Este se mencionarán más adelante las características, pero como tal, su función es que está compuesto por inmunoglobulinas de tipo inmunoglobulina G, las cuales lo que hacen es unirse al tóxico y así lo neutraliza para evitar que este tóxico llegue a afectar o a unirse a las células diana. Esta es la función y este es el tratamiento principal o el antídoto que se da a las personas afectadas por este tipo de mordedura. Otros aspectos importantes a tener en cuenta es que se debe usar la vacuna de toxoide tetánico, así como antibióticos acorde a los patógenos predominantes en las fauces de la serpiente. ¿Esto qué quiere decir y por qué se realiza? Primero que todo, con respecto a la vacuna del toxoide tetánico, porque generalmente las serpientes puede que tengan en su boca muchos microorganismos, los cuales pueden ser inoculados también
en la herida al momento de realizar la mordedura a la persona. Por ende, puede causar algún tipo de infecciones, por ejemplo, ocasionar tétanos o también otro tipo de infecciones que pueden irse a la circulación sanguínea. Por ende, se debe poner ante la duda de si la persona no tiene o no, pues sí, si no se le ha administrado la vacuna antitetánica, se le debe poner la dosis de refuerzo para evitar la formación o que se dé esta enfermedad de los tétanos. Y por otro lado, también los antibióticos, debido a que en caso de que se haya inoculado cualquier otra bacteria que pueda causar otra infección o una infección a la persona. Algo importante también a mencionar es que se puede realizar, por ejemplo, una reanimación al paciente dependiendo de la gravedad y también se debe clasificar este tipo de gravedad para ver cómo será el tratamiento que se debe dar, qué tanto avanzado el daño del veneno en el cuerpo, si está afectando a los riñones, a la parte hepática y ese tipo de órganos. Y debe tener una monitorización de la conciencia, la oximetría, los gases arteriales y todo ese tipo de laboratorios que se le deben realizar. Finalmente, también al paciente se le puede realizar una crioterapia local durante 20 minutos cada 4 horas. Esto con la finalidad de evitar la vasodilatación, diseminación y disminuir la respuesta inflamatoria sistémica que, como se mencionó anteriormente, se da una gran inflamación en el individuo. Con respecto a las características del antídoto, tenemos que este antídoto para el veneno de serpientes del género Botrops es el suero antibotrópico polivalente, también conocido como antiveneno botrópico. Con respecto a su elaboración, este es elaborado a partir de inmunoglobulinas obtenidas del plasma de caballos que han sido inmunizados con venenos de varias especies de Botrops, es decir, se utiliza el veneno de diferentes especies de Botrops como Botrops asper, Atrox y otras, los cuales se inoculan al caballo con el objetivo de generar una respuesta inmune, es decir, inmunizar al animal, y esto lo que va a hacer es la producción de anticuerpos específicos, los cuales son los que se utilizan y se purifican para poder ser utilizados para neutralizar los efectos del veneno. Por otro lado, tenemos que la composición química del antiveneno es una mezcla compleja de proteínas, principalmente inmunoglobulinas de tipo IgG o también fragmentos de FAB2. Con respecto a las inmunoglobulinas, pues se obtienen de la forma en que les mencioné anteriormente, y con respecto a los fragmentos FAB2, estos se obtienen mediante digestión enzimática, por ejemplo con pepsina. Estas moléculas conservan la capacidad de unirse específicamente a los componentes tóxicos del veneno, por ejemplo, a las metaloproteinasas, a las serinproteinasas, a las fosfolipasas, miotoxinas y hemorraginas, neutralizando su acción. Ahora, con respecto al mecanismo, tenemos el pequeño esquema que se ve en la parte de abajo, en donde lo que se indica es que normalmente el tóxico, que se ve de color verde, llega a las células que están de color rosado y pues se une y causa el daño. Pero esto es lo que sucede en caso de que no se aplique el antídoto. Pero si se aplica el antídoto, lo que va a suceder es que el anticuerpo que se ve en la parte derecha de color azul se va a unir al tóxico y de esta forma lo neutraliza. Es decir, al estar unido al tóxico va a evitar que éste llegue a las células y por ende no se da el daño a los tejidos. Y pues esto es lo que se quiere. Finalmente, con respecto a los laboratorios que lo producen, tenemos que diversos laboratorios a nivel de América Latina producen este antiveneno. Por ejemplo, si hablamos de Colombia, el Instituto Nacional de Salud es quien elabora un suero antibotrópico polivalente que forma parte del esquema de atención a emergencias por accidentes zoofídicos. Ahora, si hablamos de otros países, como México, el Instituto Bioclon produce el antiveneno anti-Bitmin 3 utilizado tanto en ese país como en otras regiones de América y África. En Brasil, por ejemplo, instituciones como el Instituto Butantan y la Fundación Ezequiel Díaz desarrollan sueros antibotrópicos monovalentes y polivalentes para uso nacional e internacional. Y por otra parte, tenemos que en Costa Rica el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica produce un antiveneno ampliamente reconocido y distribuido en Centroamérica, Sudamérica, África y Asia, caracterizado por su alta calidad y efectividad. Y bueno, esto ha sido todo con respecto a la exposición sobre la intoxicación por el veneno de especies de serpiente del género Botrops y espero que haya sido de mucha ayuda.